El año pasado hubo un repunte, hoy todavía no tenemos mediciones muy precisas, hay un leve declinar posiblemente en términos... Lo medimos nosotros en función de lo que son los ingresos de expedientes al colegio. El colegio, como ustedes saben, lo que regula la actividad profesional, entre otras de sus digamos, mandatos, es la de controlar la efectiva liquidación de todo lo que son las retenciones, aportes para la jubilación, que es nuestra jubilación, o sea, la de nuestro trabajo, previo a que esto pase por otras instancias como son los municipios y demás. Entonces ahí uno tiene alguna medida. Y hubo una pequeña declinación. Relacionado con lo que es el trabajo del arquitecto, muchas veces uno escucha que la gente que está construyendo dice, no, pero voy a trabajar con el maestro mayor de obra porque ya el arquitecto no lo necesito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el maestro mayor de obra puede invadir la profesión del arquitecto? No, en realidad no invade. Primero son títulos de grado diferentes. Sí. En realidad tiene que ver un poco con cómo está ordenada hoy por hoy nuestro sistema productivo, la forma de construir. Hay muchas actividades que pueden eventualmente superponerse o solaparse, pero no completamente. Siempre hay algunas cosas en las que pueden compartir espacios, por decirlo de alguna manera. Nos pasa también con los ingenieros de construcciones, en algunos casos con los ingenieros especialistas, con los técnicos y maestros mayores de obra, que en realidad es un cargo, es una, ¿cómo se llama? Es una carrera, digamos, de especialización de la secundaria, o sea, tiene 7 años de secundario, es una prolongación del tiempo normal del cursado secundario, y después técnico que va a la universidad hace la carrera de arquitectura como cualquier persona. Claro, un maestro mayor de obra no firma un plano, por ejemplo. No, sí, lo firma, ¿lo tiene habilitación para construir, tiene ciertas limitaciones, pero tiene habilitación para proyectar y para construir. Hay algunas cuestiones que son de discusión permanente en las que estamos tratando de establecer y ponernos de acuerdo sobre cuáles son los territorios de cada uno, y en ese sentido, bueno, a juicio nuestro, importa mucho obviamente lo que es el grado de título, ¿no es cierto? Pero... ¿Se incrementó el trabajo a partir de Procrear? Sí. ¿Han notado? La franja, podríamos decir, más... es una cuestión bastante curiosa y muy interesante, y además resultó buena. La franja de las generaciones más jóvenes de los arquitectos, podríamos decir 40 años, 35 años para abajo, fueron los que mayormente sintieron este impacto, fundamentalmente porque muchos de los que tuvieron capacidad de acceder a estos créditos eran compañeros de estudio, compañeros, o sea, de sus secundarias, amigos, personas cercanas o allegadas que más o menos compartían generacionalmente, y esto los ayudó mucho. Hubo mucho de arquitecto joven trabajando. Los insertó en el mercado laboral, en definitiva. Y ayudó, efectivamente, porque muchas veces suele demorarse la articulación plena en el mercado laboral cuando uno empieza a trabajar, por esta cuestión de la visibilidad de la arquitectura, o sea, del arquitecto, por lo que ustedes preguntaban exactamente qué es lo que hace, qué es lo que no hace, hasta que uno muchas veces posiciona, y eso es un trabajo que el colegio también está haciendo, de ahí a que permanentemente está tratando de tener una presencia en términos de lo que hace todos los problemas de la ciudad y la arquitectura que interesan o importan a todos, la problemática del medio ambiente, el problema del espacio público. Es una manera de generar conciencia de cuáles son las funciones sociales y profesionales que cumple el arquitecto, para ayudar obviamente a una mejor inserción. Marcelo, ¿ustedes regulan, por ejemplo, el trabajo del arquitecto como colegio, en el sentido de que viene alguien con un proyecto muy loco y le dice, no, pará, esto a lo mejor acá en la ciudad de Santa Fe no se puede hacer, o digamos que aquel que viene con ese proyecto loco lo hace? Eso lo hace la municipalidad. Con el reglamento municipal te fija los coeficientes de iluminación, ventilación, dimensiones mínimas de locales, alturas mínimas de locales y demás. Después, el proyecto loco, como decís, tiene mucho que ver... Un proyecto jugado, en todo caso, más tiene que mucho loco. Que ver con la relación con el cliente. En general es la respuesta que se trata de dar al deseo del cliente. Y en una buena interpretación de lo que el cliente está pretendiendo, está queriendo,
Por ejemplo, me viene a la cabeza una fantástica obra para el escritor Malatesta en la tercera, cuarta década del siglo XX, que es en el medio de un risco una casa que en realidad es una escalinata que termina en un mirador en la punta del peñasco, con todo el mar Mediterráneo al frente. O sea, ese era el mandato de alguna manera del cliente, y la casa se hizo como una casa bajo una escalera en realidad que terminaba en una terraza que daba al mar. Son cosas que pueden resultar locas, pero generalmente vienen de la creatividad por un lado y obviamente del deseo del cliente. Marcelo, las formas de habitar son infinitas, o sea, la gente tiene modos muy particulares. Más allá de esas formas de inventar y de querer soñar la casa de uno, ¿hay en Santa Fe hoy en día una tendencia? Es decir, ¿el santafesino está eligiendo determinado tipo de vivienda? No en particular, sí pesa mucho la imagen. O sea, somos una cultura de imagen. Los más media han invadido la ciudad. Hoy cualquiera entra, nuestra vida quiero decir, hoy cualquiera entra en internet, accede a imágenes de cualquier localización. Podríamos decir que hay sí cierta tendencia, que hoy un poco las casas están resultando de formas más simples, más regulares, de ventanamientos más grandes, buenas comunicaciones o comunicaciones importantes entre el interior y el exterior, en donde ha pesado mucho la imagen de la casa de los barrios cerrados, que son formas de construir particulares que no tienen que ver con la ciudad. A veces los problemas nos aparecen cuando una persona con un lote de 10 metros de frente miró y soñó con una casa de un barrio cerrado. Ahí es bastante difícil compatibilizar las cosas, porque el lote de frente tiene medianeras. Claro, pero hablando de esos lotes chiquititos, yo veo a veces que hay algunos lotes donde hay casas viejas y se hacen 6, 7 departamentos en pequeños lotes, con ambientes muy pequeños, muy chiquitos. Hoy se estila eso, aprovechar el espacio, pero las viviendas tienen ambientes muy pequeños. ¿Es una tendencia eso? No, es una consecuencia de la circunstancia del mercado inmobiliario en estos últimos tiempos. O sea, podemos decir los últimos años el mercado inmobiliario ha tenido una movilidad muy grande, fundamentalmente porque el ladrillo ha sido un resguardo económico importante. Entonces, muchas veces, lamentablemente, ni el inversor ni el profesional miran tanto quién va a habitar como la rentabilidad. Y a veces eso hace la cosa más chica de lo que debiera. ¿Se siguen utilizando los materiales convencionales, tradicionales, porque hay mucha innovación en cuanto a materiales para construir hoy? Hay muchísima. El ladrillo tiene 5.000 años, lo seguimos usando. De todas maneras hay mucha innovación, hay muchos materiales nuevos, se construye mucho en seco. Con placas. Que es lo que llamamos construcción en seco, básicamente porque no se usan mezclas de estas cosas. Pero yo trataría de romper un poco la burbuja de la relación entre el profesional y el cliente individual en la casa y hablar un poco de la dimensión que el arquitecto tiene frente a la problemática de la ciudad, del ambiente y demás. Porque construir una casa y otra casa al lado de esa casa y otra al lado de esa hace una calle. Esa calle forma un tramo de ciudad. Con una plaza en el extremo empieza a formar una suerte de ciudad. Entonces, cuando uno construye una casa, tiene que pensar que está siendo parte de la ciudad que va a pertenecer a todos. Por eso, la fachada, la forma en la que uno construye, tiene mucho que ver con el modo en que terminamos viviendo colectivamente. Y de ahí mucho la tradición de los constructores gringos, por ejemplo, han sabido enseñarnos cuando nosotros vemos casas del 20 al 30, de constructores idóneos, las conocidas casas chorizo, con sus frentes más o menos regulares, que le daban a las calles ese grado de homogeneidad que la hacía tan pintoresca, tan agradable y que muchas veces tantos buenos recuerdos nos traen. Bueno, eso hace a la calidad ambiental, eso hace a la calidad de vida y eso hace a una arquitectura que piensa no en el objeto, o sea, en la casa en sí misma, en el edificio en sí mismo, sino piensa en la calle, piensa en la plaza, piensa en la ciudad en definitiva. Como arquitecto, ¿te parece bien regular, por ejemplo, la cantidad de edificios que hay en una manzana? Edificios de torre estoy hablando, ¿no?
Eso se regularía por densidades. Y sí, porque hay muchas cosas que entran en juego. Como ustedes ven, hay que ver varias cuestiones. Una es la cantidad de habitantes por metro cuadrado que uno termina teniendo, porque si uno las va apilando, en un metro cuadrado uno puede tener varias personas viviendo en varios pisos. Otra es el problema de la infraestructura. Uno tiene que darle, exactamente, tiene que darle agua, gas, electricidad. Estamos teniendo nosotros algunos inconvenientes con el tema del gas en la ciudad que marcan, digamos, un problema que no tiene que ver con la densidad, sino con las previsiones de la infraestructura para una ciudad que tiene que crecer. Hoy en general, en el urbanismo, la tendencia es a que las ciudades se compriman un poquitito, o sea, se densifiquen, porque a mayor densidad, obviamente estamos hablando de no densidades exageradas, pero a mayores densidades es más fácil la sostenibilidad ambiental. Porque una ciudad impacta más en el ambiente cuanto más se extiende, porque extendemos redes de servicio, extendemos la distribución de la basura, de alguna manera somos seres contaminantes, ¿no? Entonces una ciudad con ciertas densidades, y más con las cuadrículas españolas como es la nuestra, pueden tener muy buenas calidades de vida con densidades medias o altas. Ahora claro, eso también hay que regularlo porque la ciudad tiene su historia. O sea, no sería lógico decir vamos por manzanas de 20 pisos en Guadalupe. O sea, la tradición de Guadalupe es una. En el futuro posiblemente cambie, pero hoy las cuestiones son diferentes. Y en ese sentido hay planes generales urbanos que ordenan de alguna manera este tipo de cosas. ¿Cómo ves, Marcelo, el crecimiento que se está dando para el lado de la costa santafesina o el que se está prolongando para el norte de la ciudad? ¿Era lógico que esto suceda? Sí, de alguna manera es casi podríamos decir inhabitable. La razón fundamental ha sido el valor del lote. O sea, si nosotros vamos para la zona de La Guardia, vamos para la zona de Rincón, vamos a encontrar, para Sauce Viejo, vamos a encontrar que hay mucha gente joven que está viviendo. Y hay gente que tiene posibilidades de acceder a cierto nivel de terrenos. Entonces las nuevas familias, los jóvenes se han ido bastante, se han corrido bastante, porque Santa Fe ha sido una plaza inmobiliariamente cara. Entonces es una consecuencia lógica. ¿Los inmuebles están sobrevaluados en Santa Fe? Bueno, en este momento no lo sabría decir con precisión, porque hay, digamos, bastantes fluctuaciones en lo que son los valores. En el último tiempo bajaron. Yo vengo averiguando hace mucho tiempo y bajaron. Por eso digo que hay bastantes fluctuaciones y han estado bajando. Los valores razonables deberían tener que ver con el valor de construcción y con la localización. O sea, porque obviamente la localización es quizás lo determinante en el valor inmobiliario. Buenas infraestructuras, buena conectividad, o sea, estar en un lugar estratégico, buena calidad ambiental, aunque a veces, muchas veces tenemos que aprender a vivir un poco, porque la calidad ambiental a veces, cuando tenemos que elegir el lugar donde vamos a vivir, no la miramos tanto. Yo hago la última pregunta. Contame la calidad de arquitectos que tenemos aquí en Santa Fe. Bueno, soy docente de bueno, entonces sos responsable. soy en algún sentido responsable. O sea, yo me formé en una facultad, en la facultad de la Universidad Católica. Después pasé a ser docente de la Universidad Nacional del Litoral, y puedo decir que sí, tenemos buena calidad de profesionales. De hecho, los estudiantes, tanto en tanto, y este año también nos reconfortan con alguna premiación internacional. O sea que sí, realmente tenemos buenos profesionales. Nos alegra. Gracias. No, gracias. No te preguntamos nada de las cocheras. No, está bien. No preguntamos nada de la cochera. Un recreito. Que se arreglen los otros. Exacto, Ahí está. Sí, no nos metemos al lío. Claro. Bueno, gracias por haber estado. Muchas gracias.